profesores, creo que los encontré como esos audios ocultos de los políticos cuando están haciendo negocio. Estábamos discutiendo, profe. No, estábamos hablando de la función de ayer. Ah, excelente. ¿Y sí llegaron bastantes personas? Como Sí, el aforo era de 1,200 personas. Por seguridad dejaron pasar solamente 300. pues miren, sí, pero Creo que llegamos. ¿cómo te sentiste, por ejemplo, profesor Sapi, que tú estuviste en el escenario y tu esposa pues estuvo como mujer sumisa, como espectadora? Yo soy la parte, ¿cómo se llama? Crítica. Ahorita estaba haciendo una crítica constructiva, no destructiva. Bueno, como dice mi maestro Paulo Freire, hay que tener conciencia de que somos imperfectos, inconclusos. Ya, así que queda una esperanza para vivir. Exacto, sí. Fíjate que ahorita que dices eso, me recuerda a claro, usted dirá, otra vez, profesor, ya basta, sí, pero bueno, gran parte de todo el mecanismo que tenemos como país, por ejemplo, allá en Panamá existe lo que es la Cámara de Diputados o cómo están las cámaras Sí. distribuidas. Sí. Ahorita la mayoría dentro de la Cámara es el partido gobernante. Así que ellos tienen el poder ejecutivo y poder legislativo y agregado, entre comillas, por supuesto, el poder judicial, ¿no? Poder de la justicia. O sea, es parecido, como siempre Iguan Dili dijo año pasado, los discursos son similares. Pareciera ser que están esperando qué país arriesga usar palabras, decir, se repite en todo igualito. O sea, como que hay una receta de Banco Mundial o de esos famosos BID, ¿no? ¿Qué deben hablar? ¿Cuándo deben hablar? Entonces dice, wow. Entonces vemos aquí igual, viene, dicen, en la política es igual, ¿no? Por ejemplo, no veo, yo me quedé pensando porque México es un país que de alguna manera ha sido una historia impresionante que a mí me lleva mucha atención. ¿Cómo logra? Yo decía en Panamá, casualmente anteayer estábamos hablando igual, no llegamos a un nivel tan descarado de decir las cosas. Yo creo que cuando querían hacer aeropuerto en Texcoco, un diputado se le ocurrió decir algo sobre los pajaritos, o sea, que los pajaritos no sé qué, o sea, son cosas, tú dices, absurdas que uno no podía escuchar. Por ejemplo, lo cotidiano, para nosotros decir palabra diarrea a nivel televisiva, es como que vulgar. Pero en México, por cosas de digestión, es muy difícil, es más fácil escuchar, ay, yo tengo diarrea. O sea, a mí me lleva mucha atención porque hay un problema en la ciudad, ¿no? Un problema de agua. Y aquí ya empezamos yo aquí a escuchar lo que yo escuchaba hace 7, 8 años en México, los políticos decir descaradamente cosas que no tienen sentido. Dicen, wow, o sea, ¿qué es eso? O sea, no puede ser. ¿No? Por ejemplo, hay un anuncio que está pasando de pastilla para las mujeres. Así dice, digo yo vulgarmente, metes esa pastilla dentro de la vagina. Así, quizás es por nuestra idiosincrasia de Panamá, un país tan conservador, pero chiquito. En México para mí era más fácil escuchar ese tipo de expresiones. Entonces yo digo, wow. Entonces se están vulgarizando aquí la política. Entonces aquí es algo que yo digo es como inevitable. Pero fíjate, profesor, quiero retomar tu idea. ¿Te acuerdas antes de irnos al receso que les hablé sobre profesores ambulantes, ¿no? Que recorrían. Más o menos yo me lo imaginé.
Yo me imaginé que era algo por ahí, era el asunto de ser profesor ambulante. Son choferes, son conductores de la ambulancia. Son traileros, profesor Sapi, traileros. Pues mire, tiene razón, profesor Sapi. Vamos a ir ahondando un poco, por ahí les dejé un texto de Freire sobre política y educación, y vamos a entrar en la médula. Yo creo que hasta ahí llegamos con Freire. Vamos a ir viendo a otros autores, pero del punto de vista donde estamos de nuestra región. Lamentablemente, y sí es verdad, la política se ha convertido en un espectáculo. Hay que decir barbaridades para que la gente te haga caso, ¿no? Lo que se trata es llamar la atención. Y ese tipo de profesores ambulantes eran profesores que buscaban a toda costa vender cursos, vendían cursos a buen precio, claro, da un buen billete, y sobre todo prometía a otras personas que su hijo se iba a convertir en un sabio, iba a dejar de ser imbécil y se iba a convertir en sabio. Uno de estos casos, hubo una persona que no podía hablar bien, tartamudeaba mucho. Esta persona se llamó Demóstenes. Demóstenes fue un político, no podía, y ahí en el Senado le hacían burla, mira, Demóstenes no habla bien. Entonces llegó un profesor ambulante y le enseñó cómo hablar correctamente, pero le enseñó a hablar correctamente, pero a manipular a los demás. Eso es la otra cara de lo que no es la política. La política no está para manipular a las personas, no, está para afianzar términos, conceptos. Estos profesores ambulantes eran llamados comúnmente sofistas. Estos sofistas cobraban un buen dinero, hacían promesas que luego no cumplían. Uno de ellos, por ejemplo, tuvo un problema con un político llamado Pericles. Este Pericles armó la guerra con un pueblo llamado Esparta, eran llamados los espartanos. Hubo un pleito fuertísimo y pues Esparta perdió la guerra, Pericles por ahí lo mataron, lo asesinaron, y este hombre Protágoras, llamado Protágoras, huye y se larga y pues muere ahogado rumbo a Sicilia, rumbo a Italia. ¿Esto qué significa, profesor Sapi? Que la política se convierte en simplemente sofismos, sofistas, manipulan a las personas sin buscar de fondo un concepto verdadero. Protágoras fue el creador de la palabra relativismo. Por ejemplo, en decir todas las verdades son relativas, al final de cuentas es una verdad. En decir que todas las cosas son relativas es una verdad también, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos caído, profesor Sapi, simplemente espectáculos. Por ejemplo, aquí hay un canal de televisión que está todo el día transmitiendo lo que hace la Cámara Baja, la Cámara de Diputados y la Cámara Alta de Senadores, todo el día. Y está aburridísimo porque hablan de legislaciones. Yo inclusive lo pongo para dormir, pongo, a ver, voy a poner un poco la cámara alta, me echo un tacuachito, como se le dice, empiezo a roncar, me duermo, no lo puedo evitar. Pero cuando empiece el escándalo, mátalo, traicionas a la Constitución, ahí empieza lo bueno, ahí uno pone atención, ¿qué hora le va a pegar? Y uno no está enfocado precisamente en lo que se está discutiendo. A eso hemos caído, profesor Sapi, en el concepto de el espectáculo. Pero hay otra cosa más. En este mundo de conflictos, porque si ustedes le echan un vistazo a sus representantes políticos, son unos déspotas, algunos son muy déspotas que no tienen vergüenza. Entonces, hay un profesor que te recomienda, te da instrucciones de cómo puedes sobrevivir en ese mundo muy difícil de los políticos déspotas. Este personaje se llamó Maquiavelo. Maquiavelo, que publica en 1513 su libro El Príncipe, te dice, si alguien quiere leerlo, adelante, profesores. El Príncipe te dice cómo debes de sobrevivir a ese mundo difícil.
Lo que te dice Maquiavelo es que debes de traicionar tú primero antes que te traicionen a ti, ¿no? Imagínate las recomendaciones que te dan. ¿Por qué? Porque el caso es difícil, las circunstancias no son nada fáciles, profesores, pero regresando a las ideas prácticas, la política no es eso. Ahora, muy bien, vamos a entrar ya en materia otra vez sobre qué es política. ¿A qué les suena la palabra política, profesores? ¿Política será acaso algunos pocos o todos somos entes políticos? No se amontonen tanto, profesores, porque Bueno, yo siento que como han definido los mismos griegos, polis, o sí, sea, algo siendo que surge en la urbanidad, en la ciudad, entonces como una or, como, orde, como ordenamiento administrativo de la ciudad. ¿Ya? Ahora que estoy hablando así me hizo recordar la pregunta anterior. Por eso creo que no funciona en los campos, en la cultura rurales, porque no tiene quizás, por concepto, quizás sí funciona. Hay otro tipo de política en la urbanidad, en la ciudad, y otra política en el campo, en lo rural. Así que para mí, Polis funciona ordenamiento administrativo de una ciudad. en efecto, profesor Sapi, vas precisamente en esa variable, pero es importante no olvidar, profesores del doctorado, que hablar de política es hablar de un sujeto que se dice pertenecer a esa sociedad. Recuerden bien que la invención del individualismo, el sujeto individual, una invención del siglo XVIII. Anteriormente, el sujeto era incapaz de verse individualmente dentro de una sociedad. Es decir, el sujeto se miraba dentro de un grupo, pero ahora vemos ya en el siglo XXI muchos entes existen como nosotros, sujetos, pero que no pertenecen a esa sociedad. Les pongo un ejemplo, un servidor, yo nunca he votado, yo no voto en México, a mí no me interesa nada de eso. Es decir, yo como profesor, yo no me veo como una sociedad en México, yo me veo apartado. Estoy dentro de ahí, pero ejerzo mi individualidad. Pero anteriormente en el mundo griego era incapaz precisamente de que un sujeto no pudiera estar fuera de, los que estaban fuera de, le llamaban idiotas. La palabra idiota significa en latín el otro que es incapaz de relacionarse, incapaz de dar, ¿no? Entonces, pues yo soy un idiota en México porque no voto, no me relaciono precisamente con nadie. Yo inclusive ni voto. Hace poco vinieron unas personas, ya ves que en candidatura, vengo a ofrecerle un partido, le dije, ya lárguense de aquí, no los quiero ver. Yo soy antipolítico. Entonces, pero usted dirá, bueno, profesor, ¿cómo llegó a eso? Pues llegué a esto por todas las falsedades que he visto y he sentido a eso, la desilusión del ciudadano como yo. Muchos como yo no van a votar, no votan, no nos interesa, pero a eso me refiero yo. Pero anteriormente, cuando surgió la política es el arte de la convivencia, el arte de hacer una buena convivencia en educación, eso sería la política educativa, normas, legislaciones, leyes adecuadas para que todos puedan obtener la educación siempre se ve dentro de un civitates, como se dice en latín, dentro de una ciudad. Por lo tanto, regresando al meollo, profesor Sapi Guanili, ¿cómo pudiéramos ver, pudiera sobrevivir una sociedad sin política? Sería imposible, porque la política evita que se haga una guerra. La política evita precisamente que no se genere una invasión, porque antes de que se genere el gran conflicto tiene que haber una negociación, que al final de cuentas es la retórica de la palabra, que eso es la política. Muy bien, ¿vamos bien hasta acá, profesores? Excelente, muy bien. Por cierto, profesores, pues ya nos acercamos, Dios mediante, claro, hablando desde mi estructura, perdón por mencionar esto no es una clase de catecismo, pero ya nos acercamos al final
Y como les he comentado, eh, realmente espero que les toque otros profesores para que conozcan ustedes otras ventanas, otra perspectiva. Ustedes ya me conocen, ya saben mis secretos ocultos. Entonces, espero que les toque otros profesores porque pues uno tiene fecha de caducidad. Yo tengo fecha de caducidad también. Entonces, es importante que vean otros escenarios, porque si no me voy a pestar aquí con ustedes, ¿no? Va a decir el profesor, ya ha pestado, ¿no? Entonces, espero que hagan eso. Profesor. Bien, ahora bien, ahora ya definimos bien el origen de la política, que está en efecto el origen del mundo griego, pero también lo afinaron muy bien los romanos. Entre ellos está este estoico llamado Séneca. Séneca, ¿se acuerdan que fue maestro de Nerón? Se suicida, se corta las venas. Está también Marco Aurelio, un político que resguarda precisamente lo que es esa concepción de la oratoria. La oratoria, la expresión y la retórica tiene que ver mucho con el tinte de lo que va a ser la política. Entonces ya definimos muy bien qué no es política, la manipulación sofística no lo es. ¿Qué es política entonces? El arte de la convivencia. Muy bien, ahora vamos a definir cuáles son los fines de la educación. Recuerden que hemos visto en primera instancia que la educación no va a cambiar el mundo, lo sabemos muy bien. No cambia el mundo, cambia a quién, a Iguanili, a Níguar, a un servidor José Cruz. Cambia a la persona individual, al sujeto que está ahí en una localidad, en una ranchería, en una sociedad. ¿Cambia para qué? ¿Para qué son los fines de la educación? Simplemente y llanamente para que el sujeto no se deje manipular por sectores externos, que el sujeto siempre tenga una mente crítica de lo que es y de lo que va a ser. Los fines de educación son fines muy prácticos de una praxis. Esos son los fines de la educación. Por lo tanto, siempre se ha debatido. Hay un libro, fíjense, profesores, si alguien lo quiere leer, adelante, es un pedazo de libro, creo que se los comenté anteriormente. Se llama El Leviatán de Thomas Hobbes, publicado en 1651. Thomas Hobbes dice que los sujetos individuales son unos lupus. La palabra lupus significa lobos, dice Thomas Hobbes. Entonces, ¿qué debe de hacer ese lobo? Decía Hobbes. Tiene que ser dominado por una clase dirigente, pero eso es lo que no debería ser la política. Thomas Hobbes, en el Leviatán, promueve el concepto del monarquismo, de la monarquía, y eso no debe de ser. Entonces, si un país tiene los fines educativos claros, difícilmente se podrá manipular y sobre todo la parte crucial que necesitamos todos es evitar que aumente la corrupción. Porque la corrupción hace mucho daño a la democracia, ¿no? Hace mucho daño. Fíjense que les voy a platicar rápidamente. Por ejemplo, aquí donde estoy, que estoy de manera momentánea, mi esposa, porque no estoy en mi biblioteca, extraño mi biblioteca, pero bueno, eso son otras historias. Pues la mujer que rige esta localidad no tiene ni la preparatoria, imagínense nada más. Entonces, esta gente que dirige a una localidad no tiene la capacidad necesaria para hacerla y los que tienen la capacidad no lo quieren hacer. Entonces, esa es la disyuntiva que estamos aquí, por ejemplo, desde mi realidad, es que los más aptos para dirigir no lo quieren hacer y los que no son aptos están dirigiendo porque nadie lo quiere hacer. Hasta eso hemos llegado en esta disilusión política educativa que se vive en cada una de las regiones. Bien, ¿alguna pregunta de estos fines educativos, profesores? Profesor, Adelante, Iguanili. no, reflexionando un poco ahora con el término de la política,
Creo que si desde el principio, dentro de un sistema educativo de los países, que son los países, el Estado, que tiene que hacer el diseño curricular, entonces desde el principio si hubiéramos tenido ese enfoque hacia al estudio de la política, quizás muchas sociedades, jóvenes, adultos, tuviéramos tenido esa gran oportunidad de entender la política. Entonces, ahora los jóvenes, o sea, yo crecí así, bueno, entendiendo la política, que es la política de los diputados, sino la política de hacer la buena distribución a la sociedad, para que todas las sociedades tengan el nivel de conocimiento a la igualdad, ¿sí? Ahora, la política, cuando uno dice política, en una, por ejemplo, yo digo, bueno, vamos a practicar la política, los estudiantes dicen, no, yo no pertenezco a ningún partido. O sea, realmente hay como un desequilibrio de conocimiento del vocabulario de la política, ¿sí? Me parece, porque definitivamente sí nos hizo falta, en el caso muy particular en Panamá y en México también, que conocemos muy bien conocimos a México, y entonces esa diferencia de comprender el vocabulario, la política, hay como muchas lagunas. Ahora yo también estoy entendiendo el significado de la política, que tiene un fin. El fin es de que toda la sociedad tengan el mismo conocimiento y la distribución tiene que ser igual, ¿no? El principio que decía Dewar, que en Cunayana nosotros, por ejemplo, no practicábamos la politiquería, que ese ahora hay que decirlo así, sino que ya el Cuna tenía su propia política de formación cultural, ¿no? Ahí el Cuna no piensa solamente en él, sino el Cuna piensa en todo, ¿no? Tanto primero para los niños, la gente mayores, luego la juventud, ¿no? De último, primero son los niños, segundo son los adultos y el tercero la juventud que viene creciendo, ¿no? Esa es la formación que nosotros teníamos y ahora, bueno, tenemos todavía. Y claro, el Estado tiene que brindar ese servicio donde la buena educación, la buena política se practique y que todos tengamos esa igualdad de conocimiento, ¿no? Y bueno, buscar la calidad de aprendizaje en el individuo, que es lo que se requiere, pienso yo. En efecto, lo comentas bien, profesora. Fíjate que hablando un hecho práctico, y por ejemplo yo quiero hacer una escuela, quiero abrir una institución educativa de nivel primaria, ¿no? Quiero poner mi escuela, ya tengo el nombre, Vasconcelos, pero para hacer precisamente el diseño curricular, que es desde el nombre de la escuela, qué tipo de materias voy a impartir, qué tipo de valores voy a tener en mi escuela, tengo que saber la política educativa vigente de ese entonces para que sea correctamente mi diseño curricular. Es tan importante, de hecho, la política educativa es crucial conocer la actual y lo que ha pasado para que uno tenga pautas de planeaciones, pautas de temarios, pautas de currículo, porque si no, nosotros estaremos haciendo un tipo de política educativa, pero desde nuestra escuela. Ahora es importante precisamente tenerla a nivel nacional. Por ejemplo, aquí en México, nada más haciendo un poco de comparación, ahorita les voy a preguntar a ustedes, por ejemplo, aquí en México hay dos tipos de cédulas profesionales, es la nueva política educativa aquí en México, la estatal y la federal. Cada uno anteriormente, en el año 2016, la federal era totalmente la única posible. Si tú estudiabas en un estado, Hidalgo, Monterrey, Guadalajara, tenías que irte a la Ciudad de México a tramitar tu cédula federal. Ahorita cada uno de los estados tiene la facultad de darte tu cédula estatal, no federal. Por ejemplo, en Panamá, ¿cómo es el trámite de la cédula, profesor Iguanili? Profesional. La cédula
de los educadores. Exactamente, sí. Tu maestría, tu licenciatura. Ok, nosotros primero aquí a nivel de la universidad, bueno, en la ley educativa panameña es, terminamos el bachillerato. Sí. Después del bachillerato, bueno, viene la licenciatura, ¿no? Y después de la licenciatura, la maestría y el doctorado. Esa es la secuencia que tiene Panamá, ¿no? Y de allí, bueno, cada individuo toma su rumbo, hace sus especialidades. Y ¿qué más? ¿Qué más, Diguar? ¿Les dan alguna No cédula, profesora? no tenemos la parte como lo tiene México en ese caso. Creo que por ese lado, que la pregunta que hace, creo que Panamá no lo tiene. No tenemos la cédula de ¿qué sería la idoneidad? No. Sí, por ejemplo, un número un número que está registrado en una plataforma donde van a revisar que en efecto estés titulada, ¿no? Ajá. Por ejemplo, la UNAM, ya ves que ustedes son egresados de la UNAM, ¿no, profesora? De la Universidad Veracruzana. Los códigos. Sí. Bueno, en ese caso cada docente tiene su código. Bueno, si ya trabajas en la universidad, Sí. yo tengo mi código como docente de la Universidad de la Nacional, ¿ya? Y también tengo mi código de la Universidad Especializada de las Américas. Sí, es otro tipo, lo comentas bien, profesor Iguanil, es otro tipo de política educativa. Aquí, Ajá. por ejemplo, te piden el título para poder dar clases, pero además te piden, ahorita de hecho ya cambió, ya no es, anteriormente era una pequeña cédula que te daban la SEP, la Secretaría de Educación Pública, aquí en México, pequeña, con una matrícula. Ese número era tu cédula. Ahorita ya es tamaño como si fuera acta de nacimiento la cédula. De hecho, a mí en el posgrado me dieron y en el doctorado precisamente me dieron una tamaño carta, ¿no? Y con eso, aquí es la política educativa lo que estoy abordando. Sin ese papel no puedes dar clase aún con tu título profesional aquí en México. Por eso te preguntaba, profesor Iguanili. Una pregunta, profe, una pregunta. Sí. No tenemos. La cédula profesional es como nuestra cédula de identidad personal. Para poder laborar en cualquier lado, en centros educativos, tienen que tener esa cédula profesional. Como docente, pero En Panamá, Sí. En Panamá no existe eso. No hay una cédula. O sea, solamente como medicina, creo que la abogacía, creo que es abogacía, economía, creo que son las que tienen asociaciones como escuela, y la escuela te da la idoneidad para que puedas trabajar como abogado, como economista, como médico. Ellos sí tienen. Pero a nivel educativo no hay cédula profesional. Después que tú curses, por ejemplo, yo tengo mi licenciatura de Centro Nacional de Bellas Artes, ¿no? Yo lo que hice fue, vine a Universidad de Panamá para que revalidara ese título de licenciatura, como hay convenios internacionales, ¿no? Entre países, Andrés Bello, etcétera. Entonces lo que hicieron es convalidar que sí es licenciado y me dan número, pero es número del certificado, no es idoneidad, no es cédula. Ya con eso es suficiente y después yo tengo que llevar al Ministerio de Educación, y Ministerio de Educación avala con un sello para decir que es verdad. Ya con esa suficiente, donde yo puedo laborar donde sea como educador, ¿no? O sea, no es así que te dan celo, no. Aquí es como, vamos a decir, entre comillas, por ahora es como medio libre. Después que tenga licenciatura, no hay problema. Sí, además es parte del control, profesor Niguar. Se tiene porque hemos visto que hay muchos docentes que no son docentes, han comprado su título. Aquí en México, déjeme decirle que hay un lugar, ustedes ya lo han escuchado cuando estuvieron aquí, Santo Domingo, aquí en la Ciudad de México.
compras título a partir de 6,000, 7,000, 10,000 pesos. Entonces, este control precisamente de registro es para que se sepa que el docente realmente estuvo en esa institución educativa y realmente tiene los conocimientos necesarios. Aquí, Mm, por eso le hacíamos esa comparación, porque precisamente lo que habíamos hablado sobre los fines de la educación, pero también yo creo que aquí te controla sí, por esa burocracia que hacemos nosotros. O sea, pues ah, tengo que llevar a la Universidad de Panamá, registrarme el título y le dan un número, un código. sí, Y sí, después sí. tengo que ir a registrar ese título al Ministerio de Educación, que también te da un código. Entonces, cuando me imagino, cuando tú solicitas un trabajo, entras al sistema y el sistema automáticamente, entonces yo creo que lo que hace, quizás no lo vemos, pero ahora que estoy escuchando a usted, yo creo que sí hace eso, porque digitaliza de una vez tu código automáticamente. Entonces, cuando vas a una escuela, a una universidad, la universidad lo que hace, una escuela es buscar tu código de título, si aparece, efectivamente sí, si no aparece, sí tienes problema. Que ha habido pocos casos acá. Pero eso no, ahorita analizando un poco, pero esto no significa de que eres que tengas la idoneidad, eso no significa. Creo, he escuchado varias asociaciones de profesores exigiendo, porque cualquiera persona puede ser maestro, profesor. Después que terminó su bachillerato, hizo un diplomado, entonces entra al sistema de educación y si no hay nadie ganó el concurso o políticamente, bueno, ellos son los últimos que están en la lista y políticamente puede conseguir el puesto y toman al instructor o a la persona y trabaja como profesor. Entonces yo creo que esa es una debilidad que tiene mi país y he escuchado en ese caso y ahorita haciendo memoria que no tenemos esa identidad de cédula como docente. Yo creo que ahí voy a averiguar bien, pero sí creo que no lo tenemos a ese nivel en Panamá. Sí, en efecto, tiene razón, profesor Da Iguanili. esa cédula profesional. Sí, ¿qué ¿Quién da pasó? esa cédula profesional? ¿Quién es el que te va a dar a ti la cédula profesional? Sí, por ejemplo, aquí en País de México, esa es la política, les digo, la nueva política educativa que se está viviendo, porque recuerden bien que hablar de política no solamente son instituciones, también normativas profesionales, eso es política educativa. Por ejemplo, aquí en México, la Secretaría de Educación Pública, la regula a nivel federal todo. La CEP a nivel federal te da una cédula que ahorita es tamaño carta con un código, que ese código cuando vas a buscar trabajo, la escuela se mete en profesiones, en búho legal, como se le llama, y ahí aparece tu nombre, que en efecto estuviste en esta escuela. ¿Eso para qué es? Para dar seguridad a la empresa que te está contratando, que en efecto es verdad lo que estás diciendo. Pero ahorita con la nueva ley de la política educativa, es que cada estado tiene su departamento de profesión. Ese departamento de profesión va a validar tu documentación y te va a dar tu cédula. Y de hecho, ahorita a nivel estatal, los estados ya no están dando ese número que les platicaba. Simplemente da un papel tamaño en carta que dice cédula profesional. Esa es la que un servidor tiene y eso te lo está avalando precisamente la universidad estatal donde estuviste. Entonces, esas son como los dos panoramas que se tiene como un registro, pero además como un control para evitar los plagios. Ahorita hay sin fin de instituciones, profesores, que, que ofrecen títulos, pero no tienen el REBOE, como se le llama aquí en México, lo que es la cédula, ¿no?, profesional, que ustedes, pues bueno, es parte de su, de su acción de cada país. Tienen su título, eso sí, sin duda, ¿no, profesores? Eh, bueno, pensando, en el caso de nosotros, la especialidad en danza, Sí. los que somos ya, vamos a decir, con mucha experiencia en la universidad, nosotros hemos discutido porque hay más de 40 academias privadas y las que están enseñando son jóvenes. Son jóvenes que pasaron por un curso y ya son maestras. No han tenido la experiencia ni siquiera como ejecutante, por lo menos
el maestro Fernando Alonso de Cuba mencionaba en su pedagogía de la danza, en su libro, que para ser un maestro debe haber pasado por lo menos 15 años de experiencia y debe haber bailado en el escenario, experimentado con su propio cuerpo. Es un requisito en Cuba. Pero en otros países, por ejemplo aquí, pues nosotros ahora tenemos 40 academias. Yo puedo abrir, mañana una niña abre y ya está enseñando y ni siquiera tiene experiencia, ¿ya? Sí hemos discutido en la universidad los especialistas en danza que tenemos que normalizar. Hay que normalizar porque no puede ser. Entonces, nosotros que somos la experimentada, nos hemos quedado hacia abajo, o sea, no significa que la juventud no lo pueda hacer, pero sí pienso mucho en la parte de la metodología, ¿no? Que es el contenido que debe haber. Hoy, que es mi fuerte, la metodología de enseñanza, que es mi área más fundamental en la universidad. Y bueno, yo creo que sí, ahora me hace otra vez reflexionar, me parece muy interesante el tema de la especialidad. En ese caso, yo voy a hablar de danza, ¿sí? Y en la escuela de danza que tiene 73 años, no cualquier joven podía trabajar, ¿ya? Sino que eran bailarines profesionales que estaban en la compañía y en la tarde enseñaban, o sea que tenían mucha experiencia. Hoy no, hoy ¿qué sucede? Bueno, la chica se graduó en licenciatura en danza, mete sus papeles, concursa, tiene puntos, se lo gana, pero cuando llega no tiene, cero conocimiento, ¿no? Entonces uno tiene que ayudar para que empiece a aprender a planificar, ¿sí? También estaba ahorita reflexionando, como le mencionaba, bueno, la pandemia nos hizo cambiar muchísimo. Mi preocupación ahorita, yo quiero hacer mi política educativa de la danza en segundo semestre. Realmente sí lo necesito, pero también, maestro, se requiere el personal. El apoyo tiene que ver mucho también con el cuerpo de docente, la calidad del docente que tengas para que eso pueda surgir, porque también hay docentes que ya tienen más de 60 años, o sea, no están a la par de mi energía, que yo quiero hacer una política, cambiar un poco la política educativa de la danza en la escuela de danza. Entonces también estaba pensando un poco porque sí, o sea, tienen mucha experiencia, aprovecho muchísimo de las maestras que tienen mucha experiencia, pero también están cansados, ¿sí? Están muy cansados y la juventud que está ahí me toca retroalimentarlas a ellas para que puedan estar en la mesa de discusión y hacer unos cambios con lo que estamos viviendo. O sea, ahorita yo estaba pensando y quería compartir eso. Agradezco, profesor Iguanili. ¿Qué les parece si cerramos y luego les envío otra vez la liga para hacer el cierre y retomamos lo que estás diciendo tú de la política, pero desde tu institución educativa? Les envío otra vez la liga jóvenes rápidamente y ahorita nos vemos.